¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un día más aquí en este espacio de información y análisis económico de confianza, en este pequeño oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos un tema que puede parecer un poco quizá aburrido, quizá espeso a priori, pero que esconde detrás una importante reflexión que deberíamos hacer todos respecto a lo que el gasto público implica y a lo que la acción de gobierno establece respecto a ese gasto. Estoy hablando de los fondos europeos, sí señores, esos fondos de los que tanto presumió el gobierno y que de momento, ahora mismo, están detenidos porque no somos capaces de cumplir con los objetivos. Vamos con todo. Este aplauso que están escuchando, este largo aplauso que están ustedes escuchando, fue el aplauso que se televisó casi de una manera con realización profesional, está totalmente preparado. Fue el momento en el que en el verano de 2020 Pedro Sánchez llegaba de negociar en Bruselas las cantidades más grandes de las que se habían pactado en el viejo continente de los fondos europeos para ayudar a las distintas economías de la Unión a salir de la crisis que había provocado el impacto del COVID-19. Insisto, ese día llegaba Sánchez por haber conseguido que a España se le concediera el mayor número de fondos y además que fueran los fondos que antes llegaran al país de destino. Esta situación, este aplauso, se produjo además por parte de todo el Consejo de Ministros, con un tal Pablo Iglesias, todavía con coleta, como vicepresidente del gobierno, y en una escenificación pues muy pensada en la que le reciben a la puerta del Palacio de la Moncloa a todos sus ministros aplaudiendo con las mascarillas puestas hasta que el señor Sánchez llega ya finalmente a unas dependencias, a unas habitaciones, y se cierran las puertas y se siguen escuchando los aplausos. El tiempo pasa y se olvidan este tipo de cosas, este tipo de acontecimientos. Se nos olvida, por ejemplo, que lo que pactó el gobierno fueron nada más y nada menos que 140.000 millones de euros en total, de los cuales 70.000 iban a ser a fondo perdido y otros 70.000 aproximadamente en créditos blandos. Ahora, 5 años después de ese aplauso, 5 años después de aquel acuerdo, de esos 140.000 millones, a cierre del año pasado solo hemos recibido 31.800 millones de los fondos Next Generation, de los que más de la mitad han ido a pagar precisamente gasto corriente del Estado e inversión pública. Es decir, es un dinero que se supone que iba a ayudar a las economías de la eurozona o de la Unión Europea a poder avanzar después del impacto de la crisis del COVID. Y resulta que no solo no sirve para ayudar a esas economías a avanzar, sino que sirve para que los distintos gobiernos, en este caso el español, se gaste más de la mitad de lo que le han concedido hasta la fecha, de los 31.000 millones de euros, 31.800 millones de euros que ha recibido, se lo gaste en gasto corriente de la administración, para que ustedes nos entiendan, en pagar las nóminas y, en fin, gasto corriente de la administración pública, y en inversión directa para de la que concede la administración. Inversión pública, en concreto 8.000 millones de euros solamente en gasto corriente. Sin embargo, nuestros incumplimientos han hecho que hasta la fecha, en este año, se hayan paralizado la llegada de nuevas inversiones. Pero es que además de todo lo que ha llegado no nos lo hemos gastado. Todavía queda buena parte de lo que nos han concedido por ejecutar. Y es que entre las ejecuciones y entre lo que la Unión Europea pone como objetivos a cumplir con estos fondos para que puedan seguir llevando más, resulta que España no ha hecho los deberes, no ha hecho las reformas necesarias, ni ha contribuido, qué sé yo, a la digitalización, a la transformación energética, que era uno de los objetivos que tenían estos fondos. Es decir, los fondos europeos, que no deja de ser dinero que emana, que sale de los impuestos de todos los ciudadanos de la Unión Europea y de las empresas, que este dinero llega a España para que España se lo gaste en gasto corriente, para que pueda gastar más en la administración del Estado, no para que
lo reparta entre los sectores más dañados de la economía, entre los sectores que necesitan más inversión, que necesitan más ahorro, que necesitan más ayuda. No, se lo gasta en buena parte, en la mayor parte, la parte mayoritaria del gasto que ha establecido, en gastárselo él, el Estado, el gobierno, para su propia administración. Entonces cabría pensar, iluso de mí, que, hombre, ya que ha contado con esta inyección de dinero tan importante, habrá correspondido reduciendo el déficit, reduciendo el gasto público, reduciéndonos los impuestos en la misma medida en la que ha llegado ese dinero para poderlo dedicar a gasto corriente, de modo y manera que nos, levantando un poco la bota, la presión impositiva sobre la población, sobre el tejido productivo español, podría haber salido adelante de una manera o de otra. Pero es que tampoco ha hecho eso este gobierno. Así que tenemos una ejecución mala, una llegada de dinero malo y sobre todo una desinformación brutal sobre este asunto. Tanto es así que nadie conocía el destino final de estos fondos que llegaron y que deberían seguir llegando. Vamos a hablar con un especialista que nos lo va a aclarar todo, precisamente por ese compromiso que se alcanzó en aquel momento, en el momento de los aplausos del señor Sánchez. Vamos a ir con todo, pero antes, como siempre, vamos a echar un vistazo a la portada que tenemos hoy en Libre Mercado. Y tengo ya conmigo a Beatriz García. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. No para la información, ¿eh? Ya nos vamos acercando al verano y después de esa resaca que tenemos del Madrid Economic Forum, la información sigue y no sigue siendo buena. Efectivamente, sí. El Madrid Forum es la única luz que tenemos en estos últimos días de esperanza, la verdad. Y cómo estaba de lleno Vista Alegre, lleno de jóvenes liberales, escuchando atentamente, pues todos los análisis económicos importantísimos y sobre todo el cierre de Milei. Y bueno, larga vida al MEF, Luis Fernando. Voy a empezar contigo, ya que tú eres muy modesto. Pues muchas gracias. Tú eres muy modesto y no vas a recomendar tu artículo, lo voy a recomendar yo, porque la verdad que estamos de resaca de ilusión, de que hay esperanza. Si una persona, como dice Federico, hay que estar muy loco para intentar solucionar o atreverse a coger el timón de la economía argentina, de intentar sacar a un país de la estafa peronista en la que estaban metidos. La verdad que eso ha sido Milei, ha sido un loco, pero un loco que está teniendo muy buenos resultados en todos los aspectos y todas las variables macro. La verdad que avalan el cambio en Argentina y hoy te has hecho un artículo estupendo. Ay, muchas gracias. La verdad que no sé si se nota o no, pero a mí me emocionó todo lo que viví ahí y creo que la trascendencia que tiene es importantísima, sobre todo de cara a la prosperidad de las ideas de la libertad en los años venideros, porque además había gente muy joven, que no lo comentó en el artículo, pero que tendríamos una media de 20, 30 años. 20, 30 años a los que les dolían las manos de aplaudir a Milei, eso es lo que... A Milei, a Bastos, a la calle, a Rayo, bueno, menuda ovación se llevó pues también. Pues un lujo de encuentro que vamos a seguir recordando en estos últimos días. Y también malas noticias. Ahora te recomiendo yo a ti, Beatriz García, pieza imperdible en el día de hoy, escriba blinda al Banco de España para no hablar ni de pensiones, ni de salario mínimo. Dice el señor Escrivá que pese a tener uno de los mejores equipos de análisis y estudios, o que tenía hasta que él llegó, antes de echarlos o hacer que se fueran, de análisis económico, resulta que dice que no están capacitados para estudiar pensiones ni salarios mínimos y que no son tertulianos ni nada por el estilo. Con 160 economistas que tiene la Dirección de Economía, el Servicio de Estudios de toda la vida del Banco de España, dice Escrivá que no están capacitados de analizar, pues por ejemplo, una reforma de pensiones que ha llevado a cabo él mismo. Y bueno, ha convertido y ha puesto ya las líneas rojas en el Banco de España, los temas tabús de los que no se va a hablar. Él se excusa en que tienen efectos redistributivos y claro, no se puede analizar ninguna política desde un banco central que tenga efectos redistributivos. Esto es una regla que se ha sacado el ministro Escrivá de la manga y la realidad, y lo que quiere decir es que no se quiere evaluar a sí mismo una reforma de pensiones que no ha recortado ni un euro el gasto y que solo se encomienda a subir los impuestos al trabajo, lo que generará pérdidas de empleo, como alertó el Banco de España casualmente el año pasado. Pero ya este año ni se va a hablar de la reforma de pensiones y dice que tampoco va a hablar del SMI. Recordarás que el SMI fue uno de los temas
que generó un mayor enfrentamiento entre el anterior gobernador del Banco de España y el gobierno, donde en ese momento los socios de Sánchez eran Podemos y llamaron a correr a gorrazos al gobernador. Pues para que no le corran a gorrazos, Escrivá tampoco va a decir nada sobre el SMI. Una cosa que es así, bueno, pues para la economía española, para las empresas y para el empleo, poco importante, de la que no hay que hablar. Es tremendo, es impresionante lo de la llegada de Escrivá al Banco de España. Yo creo que la institución no ha vivido nada parecido, pues no sé, la verdad, no sé dónde tendríamos que remontar. Y es un completo descaro, 3 horas de comparecencia. La verdad que Escrivá sabe perfectamente de lo que habla y miente descaradamente. Tiene bastante nivel, no le cogieron en ningún aprieto, cosa que podían haber hecho. Los que estaban allí presentes, los de los partidos políticos, estaba PP, Vox, estaba Sumar, y Escrivá, bueno, pues es que mintió, dijo que es que en el Banco de España que le nombren a un ministro y posteriormente gobernador del Banco de España, que es algo muy normal en Europa, que el resto de bancos centrales no hablan de estos temas y que él está para otras cosas y que, bueno, en su departamento de economía, cuando se ha ido su principal jefe, que es que está muy reforzado. O sea, una cosa tremendo que está tratando a la gente como niños pequeños, claro. Tremendo. Oye, un tema que también me interesa y que firma Diego Sánchez de la Cruz hoy, que tiene que ver con el pago de impuestos, con los problemas que tiene Hacienda, con cada vez más gente que le discute las cosas, Hacienda en los tribunales. Están imitando a Xabi Alonso, me parece a mí, últimamente los españoles, a ver si... No creo que sea por el músculo económico que tenemos. No, bueno, pues yo desde luego no lo tengo. No, por supuesto, ojalá. Bueno, el Instituto de Estudios Económicos ha publicado un informe en el que, bueno, pues habla del problema de la litigiosidad de los contribuyentes con Hacienda, de que son muy pocos, evidentemente, los que se atreven a plantarle cara al fisco en los tribunales y que, bueno, pues los que se atreven, la verdad que Hacienda debe mucho dinero, o por lo menos el cálculo que hacen es que 1 de cada 5 euros de lo que recauda Hacienda está en manos de la justicia y en muchos casos gana el contribuyente. La verdad que cuando llegan a la justicia estos casos, los contribuyentes ganan, bueno, una buena parte, entre el 50%, así cada año es un dato diferente, pero vamos, que el número de reclamaciones a la agencia tributaria está aumentando en los últimos tiempos. Bueno, pues esas son las 3 principales informaciones que tenemos ahora mismo en la portada de Libre Mercado. Dinos, avánzanos ¿en qué estáis trabajando para mañana? Bueno, pues vamos a hablar de lo que sí mencionó Escrivá ayer en la rueda de prensa, el tema del que sí que habla en la Seguridad Social, que es el tema de las bajas. Claro, como él ahí, cuando estaba de ministro, pues no le prestó muchísima atención, pues ahora mismo estamos en récord de absentismo y en récord de gasto en la Seguridad Social con la incapacidad temporal. Y sí que lo mencionó y se fingió o hizo un poco de teatrillo, bueno, pues dejando ver que estaba muy disgustado por este tema, que sí que es verdad que puede ser ya está siendo un buen roto en las cuentas de la Seguridad Social, pero la reforma de pensiones no tiene nada que ver en cuanto a envergadura. Claro. En fin. Pero no pueden analizarlo. No vaya a ser que alguien le tome por eso tertuliano. Exactamente, claro, sí, él no, tertuliano no es. Aquí, desde luego, le vamos a seguir dando la batalla. Beatriz García, millones de gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ya me acompaña nuestro especialista de hoy, es economista, profesor de economía y una de las personas que en España más y mejor conoce todo el desarrollo que han tenido estos fondos europeos, cómo han llegado, a qué ritmo han llegado, en qué se han ido gastando, aunque esto es muy difícil de saber, aunque sí que sabemos las grandes partidas a dónde han ido yendo, pero no exactamente el último lugar que han ocupado. Ahora lo vamos a ver con Santiago Sánchez, que me acompaña ya en el estudio. ¿Cómo estás? Pues encantado, un placer estar contigo. Tengo que agradecerte mucho que hayas podido desplazarte hasta aquí, hasta nuestras instalaciones, y que puedas estar en este programa en riguroso directo para toda la gente que nos sigue a través de la radio, a través del streaming o a través del YouTube, aunque luego quedará para aquel que lo quiera ver después o escuchar en diferido en el podcast o en el propio canal de radio de YouTube. Tenemos una patata caliente importante y empezaba yo en el comentario inicial quejándome o lamentando, mejor dicho, que al final tenemos poca memoria y se nos olvidan determinadas cosas. Y arrancaba yo el programa
recordando el gran aplauso que le brindó su Consejo de Ministros, donde el número 1 de ese Consejo de Ministros era Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno, ese gran y largo aplauso que le dieron en Moncloa cuando llegaba después de negociar de Bruselas y haber conseguido toda esa cantidad de dinero que nos iba a llegar y que iba a servir para reactivar la economía española y que iba a ser una maravilla. Pues bueno, seguimos suspendiendo el tema de fondos. Si te parece, Santiago, vamos a ir comentando algunas de las informaciones que hemos conocido respecto a los informes en Europa de la ejecución de estos fondos y de cómo se están viendo por países, y pasamos a comentarlo. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos al especialista, tenemos los datos. ¿Qué más queremos? Pues nada, comentar que la Comisión Europea ha calculado el gasto que han realizado los países de los fondos europeos, y España... Es de los Next Generation, Eso creo, es, ¿no? sí. Exactamente. Y en este sentido España pues queda bastante mal, porque lo que ha gastado España suma algo menos de 32.000 millones de euros, que suponen más o menos el 20% del total, que ascendía a 163.000 millones, lo que hasta ahora se ha desembolsado en nuestro país, o se han desembolsado, sí. Y a este respecto... No, pero no se han desembolsado No. 160.000 millones. Digo, los que se han transferido de Europa a España, de los que se han transferido hasta ahora, se han ejecutado el 20%, más o menos. Sí, realmente hay que separar lo que son los desembolsos, que realmente España ha recibido 48.000 millones. Son 48.000 lo que se ha desembolsado en Exactamente, España. es decir, que llevamos un retraso evidente también en el cumplimiento de hitos objetivos que facilitan esos desembolsos. Quiero recordar que nos quedan 453 días para que se acabe el programa, y efectivamente la cantidad que la Comisión Europea certifica que se ha gastado realmente, que es muchas veces lo que buscamos, ¿no? La información de lo fehaciente, de lo que realmente se ha gastado en esta nube de opacidad que rodea a los fondos europeos, es 31.800 millones de euros, prácticamente 32.000 millones. De los... Vamos, las grandes cifras, Santiago, para que no nos perdamos, que es fácil perderse pues con estas, porque claro, son los fondos europeos, pero luego está los fondos para la transformación y resiliencia, los planes para los Next Generation, hay un enjambre de proyectos ahí que tú controlas muy bien, pero que para el gran público pues muchas veces nos perdemos. De esos 160.000, fueron 160.000 los que se comprometieron para España. 163.000 millones, sí. Que eran la mitad a fondo perdido y la mitad en créditos blandos. De esos 163.000 han llegado ya, se han desembolsado a España 48.000. Y de estos 48.000 nos hemos gastado 32.100 millones. 31.800 millones exactamente. Pues ahí está hecho el desglose. ¿Y esos 31.800 millones dónde han ido a parar? Pues porque a mí no. A mí no me ha llegado ni un euro de esos. No, la maraña que ha generado el gobierno a la hora de diseñar cuál era el procedimiento para ejecutar estos fondos europeos, por un lado, prima lo privado sobre lo público, es decir, gran parte de estos fondos se han dirigido hacia la esfera de lo público, todo lo que tiene que ver con administraciones públicas, con Renfe, con Adif, etcétera, el CDETI, toda serie de organismos que están alrededor de lo público, y en menor lugar la parte que va destinada a lo privado. Con la singularidad que, más allá de si distinguimos entre lo que va hacia lo público y lo que va hacia lo privado, hay que distinguir lo que realmente es productivo, lo que realmente tiene transformación y lo que realmente es gasto corriente, que es una cuestión que el reglamento de este mecanismo excepcional europeo advertía que no era el destino adecuado para estos fondos, y lo que queremos es transformar la economía, hacerla más productiva, más moderna, pues no puede ir a gasto corriente. Lo que yo te doy en estos fondos extraordinarios para sacar a los países de la Unión Europea de la crisis del coronavirus, no te lo gastes en funcionarios, no te lo gastes en tu gasto corriente. Tendrás que aplicarlo. Es como cuando si tú pides un crédito al banco, ¿no? Y el banco te dice, no, pero ¿en qué lo vas a gastar? Dice, no, pues es para hacer una reforma. Bueno, pues yo te voy liberando las partidas conforme te vayan llegando las facturas de la obra. Pero no te voy a dar, qué sé yo, los 100.000 euros o los 50.000 euros para que luego te lo gastes tú en pagar la hipoteca o en pagar otra serie de cosas. No, tiene que ir a lo que tiene que ir. Pero aquí no lo hemos hecho así, ¿no? Aquí nos hemos gastado en gasto corriente de la administración
y en inversiones de la propia administración pública, más de la mitad de esos 32.000 millones que ya nos hemos gastado. Efectivamente. ¿Dónde se ve eso también? Pues cuando acudes a los datos del INE y ves la inversión en maquinaria, en bienes de equipo, y cómo prácticamente ha sido imposible que desde 2019 hasta el último trimestre de 2024 recuperara esos niveles pre-pandemia. Es que te demuestra que no está llegando donde tiene que llegar, que es ahí donde las empresas invierten, donde mejoran capacidades productivas, donde desarrollan nuevas cadenas logísticas, etcétera. Y eso no ha ocurrido. Y ese retraso en esos niveles es lo que te demuestra que los fondos han ido pues a generar gasto estructural también, a generar estructuras que la administración posteriormente en ejercicios más allá de 2026 va a tener que cubrir con sus propios fondos, que no sabemos cómo se va a hacer, porque se han generado... Esto es muy interesante y muy importante. O sea que amén de hacer lo que hemos dicho que estaba haciendo y que la Unión Europea no prohibió, pero sí que limitó, dijo, oye, si os vais a gastarlo en gasto corriente, pintaros un poquito la cara, que no se note tanto. Bueno, pues aquí hemos sido, creo que, el país en el que más ha dedicado en puntos porcentuales precisamente a gasto corriente, que otros también lo han hecho. Sino que hemos estado montando estructuras públicas que se van con vocación de permanencia, que de momento se financian con lo que llega de los fondos europeos, pero que cuando termine el programa se va a tener que financiar con presupuestos generales del Estado. Claro, y es una advertencia porque muchas de estas estructuras que se están generando recae su competencia sobre las comunidades autónomas y es algo que están reclamando información. Mire usted, esto está muy bien, pero ¿cómo van a nutrir de recursos a las comunidades autónomas para afrontar una serie de infraestructuras y de estructuras que ustedes nos han obligado a acometer bajo el paraguas de los Next Generation, pero no tenemos planificación plurianual a partir de 2026 para ver cómo lo vamos a cubrir? Tampoco hay sistema de financiación y es normal que las comunidades autónomas pues exijan certezas y certidumbre de cómo van a afrontar los gastos futuros de todo esto que se está desarrollando, insisto, desde una óptica muy particular de primar lo público sobre lo privado cuando debería haber sido al revés. Correcto. Rubén, otro de los asuntos en donde estamos suspendiendo es que cuando nos ponemos, y lo destacaba Santiago precisamente hace poco en redes sociales, cuando ponemos en perspectiva la ejecución presupuestaria de los fondos en España respecto a nuestros iguales dentro de la Unión Europea, no estamos siendo los más eficientes, ni los más rápidos, ni los más diligentes a la hora de cumplir, de gastar lo que nos llega y además de intentar cumplir los objetivos, ¿no? Y además, como comentabais, ¿a dónde se destina? Porque exactamente el 56% del total de lo que se ha gastado de los fondos europeos en España se ha dedicado precisamente a inversión pública y gasto corriente, lo cual se divide entre un 25% que ha ido a parar a gasto corriente y el resto, un 31%, a inversión directa, por ejemplo en infraestructuras o en edificios públicos, como comentaba Santiago. Correcto. Y dentro de lo que es la foto del resto de países de la Unión, estamos a la cola, creo que el cuarto o el quinto por la cola, ¿no, Santiago? Estamos en el furgón de cola con un 19,5% y muy lejos de países como Francia, como Países Bajos, como Dinamarca, como la propia Italia, que es quizás con quien nos podríamos comparar por impacto de la COVID, por volumen de fondos asignados también, y sin embargo Italia nos duplica en los fondos que ha sido capaz de ejecutar. Ellos están por encima de 64.000 millones, porque tuvieron la diligencia de activar el bloque de préstamos mucho antes, desde el inicio, y no como nosotros, que el gobierno español pues esperó prácticamente por la propia debilidad que tenemos de deuda pública, porque los préstamos contarán como deuda pública, pues retrasó esa activación hasta octubre del 2023, que es cuando la Comisión Europea nos aprobó la adenda para abrir los préstamos. Esta posición que ocupa España, aparte del incumplimiento, en el que yo creo que vamos a entrar luego un poquito más adelante, el incumplimiento de esos objetivos que nos han marcado y que han hecho que de momento en 2025, corrígeme si me equivoco, no ha llegado nada o ha llegado muy poco. No ha llegado nada. La última petición de fondos se hizo del quinto desembolso, se hizo en el mes de diciembre de 2024. Esa petición se ha modificado hasta 3 veces ya. Es decir, en total el plan lo hemos cambiado 5 veces. Pero desde diciembre hasta ahora se ha modificado 3 veces, la última el 20 de mayo. Es decir, que es que hemos puesto patas arriba al plan. Y esto sin que el gobierno ni cambie el impacto de los fondos sobre nuestra economía. Oiga, si usted hace cambios tan relevantes sobre el plan de recuperación, ¿por qué no nos modifica cuál es el impacto esperado? ¿Y de qué manera están afectando
todos esos cambios, porque usted está reduciendo la ambición de muchas de esas reformas. Está diciéndonos, a través del artículo al que se acoge para hacer esas modificaciones, oiga, que es que existen problemas administrativos, es que existen problemas de demanda, porque no encontramos demanda para determinadas inversiones. Si todo eso se está produciendo, evidentemente tendrá un impacto y tendrán ustedes que revisar cómo va a afectar a las proyecciones que hizo en su momento el Ministerio de Economía de cómo iba a afectar este plan a la economía española. Es decir, y aquí siguen encastillados en que todo sigue igual y que las modificaciones no afectan al plan. Es que esto raya ya lo absurdo. De todas maneras, yo aquí veo una falta de coherencia en lo que ha sido todo el desarrollo de la puesta en marcha de estos planes y del papel que ha jugado España en la puesta en marcha de esos planes. En mi cabeza, la cronología arranca con una situación de debilidad económica brutal durante el COVID-19, siendo España, aunque a Sánchez no le gusta que se lo recordemos, la economía que peor llevó el impacto del COVID, es decir, las medidas económicas que se tomaron en España fueron las peores y nos dejaron en la peor situación dentro de la Unión Europea. Esto sirve de excusa al señor Sánchez para ser muy corajudo a la hora de debatir y de negociar en Europa para tratar de traerse a España la mayor partida, la partida más alta de fondos, e incluso dentro de ese ten con ten entre fondo perdido y crédito, que hubo muchas economías que no querían dar dinero a fondo perdido, sino que todo fueran créditos blandos. Ahí conseguimos que la mitad fuera a fondo perdido. Todo era bajo la excusa, bajo el paraguas argumental de el impacto en nuestra economía ha sido brutal, el impacto en nuestra economía nos ha dejado por los suelos, hemos perdido más de 10 puntos de Producto Interior Bruto con esta crisis y somos los que más necesitamos esta ayuda que nos prestan nuestros vecinos europeos. Claro, si este es el punto de partida, llega con los aplausos después de conseguir los fondos y ahora vemos que no sabemos a dónde ha ido, que no ejecutamos todo lo que nos llega, que no conseguimos los hitos que nos han planteado y que además dentro de lo que es la ejecución, el ritmo de ejecución de los fondos asignados, somos el país que vamos a la cola. Entonces, oye, si éramos el que más necesitaba, era el primero al que había que dar dinero, necesitábamos el dinero como agua de mayo. ¿Cómo se compadece eso con que vayamos a la cola en la ejecución, que no sepamos dónde va el dinero? ¿Tanto nos hacía falta para que ahora seamos los últimos en ejecución? Los fondos, desde luego, suponían una oportunidad tremenda para nuestro país. Es que de eso se trata. Con la debilidad estructural que tenemos en términos de productividad y de competitividad, nos hubiera permitido, bien ejecutados, el dar un salto cualitativo y estrechar esa brecha que nos separa con el conjunto de la media de la Unión Europea en esos términos, ¿no?, de productividad y de competitividad, más allá de impactar en lo que es la propia recuperación, pero la transformación que debería ir asociada a estos fondos es donde realmente España está fallando y dilapidando una oportunidad que cuando te reúnes con empresarios pues te lo cuentan que es tremendamente difícil, con trabas burocráticas advertidas también por la Comisión Europea en su último Staff Working Document que iba acompañando las recomendaciones del semestre europeo, donde también se señalaba los problemas de absorción, los problemas de transparencia, es decir, que están identificados claramente y de manera recurrente por la Comisión, por el Tribunal de Cuentas Europeo, por el BCE. Es decir, que no será por advertencias, por avisos, más allá de que el Gobierno ha contado con una comisión mucho más complaciente antes que ahora. Eso te iba a decir, Santiago, y claro, todo lo que estás comentando a mí me parece que es un escándalo. O sea, quiero decir, volvemos a lo mismo, estamos hablando del dinero que se le ha quitado al tejido productivo español y de otros países, es decir, dinero que sale de los impuestos de todos los europeos y que ahora se reparte en los fondos. Y en España, las empresas que deberían ser las beneficiarias de esos fondos para poder reactivar la actividad en España, se quejan de que no llegan. Se quejan de que no es muy difícil de pedir, de que la ejecución no se termina. Entonces, ¿qué está pasando con el dinero, Santiago? ¿Dónde se está yendo el dinero? Pues en gran parte de la administración pública y en otra parte en ese canal tan complejo que pasa por distintas administraciones y con distintos procedimientos, filtros. Claro, hasta que al final se consigue movilizar. Es dramático, o sea, cuando uno es consciente del volumen de fondos concedidos, como muy bien has explicado, lo que realmente hemos recibido prácticamente 1 año y 4 meses de que esto se acabe, 1 año y 3 meses de que se acabe el programa, y que realmente son 31.000 millones los que
realmente se han ejecutado y cómo se han ejecutado, pues es que es realmente decepcionante. Y en Europa nadie alza la voz, nadie dice, pero ¿qué pasa en España? Yo creo que el último informe de la Comisión, en muchos aspectos, supone desde mi punto de vista, un antes y un después en el comportamiento que la Comisión venía teniendo con el Gobierno de España. Todo el documento en su conjunto, más allá de los fondos europeos, es mucho más crítico con la economía española y con nosotros o con el gobierno de Sánchez como responsable del rumbo que lleva el país, de lo que han sido los documentos anteriores. Por eso decía que yo percibo un cambio significativo en la percepción de la Comisión, y en este caso es que identifica perfectamente los problemas y hace las advertencias oportunas y simplifiquen ustedes y agilicen, porque el programa se acaba, porque le quedan 453 días y tenemos un problema. Y es que el riesgo es de devolver fondos, o tendremos que solicitar y pasar la vergüenza de que tenga que venir la Comisión Europea a rescatarnos si son capaces de articular un sistema que amplíe ese plazo en los meses que sean. Pero vamos, creo que el riesgo de perder fondos a día de hoy con la información que tenemos es muy relevante y estamos a tiempo todavía de revertirlo. Es decir, si aquí se hace una auditoría como Dios manda, se hace un plan de choque y se priorizan las inversiones donde tienen que ir, donde tienen capacidad tractora, se movilizan los fondos para que de verdad haya cofinanciación del sector privado, se simplifican los trámites burocráticos, es decir, se hacen las cosas que se tienen que hacer, se trabaja de verdad de manera unida y coordinada con las comunidades autónomas, a las que se ha ignorado sistemáticamente en todo esto que hablábamos, en el diseño del plan, en el diseño de todos los cambios. Si no se ha contado con quien tiene gran parte de las competencias bajo su responsabilidad, así es que es muy difícil. Es decir, nos queda 1 año y 3 meses. En mi opinión, hay margen para lograr activar gran parte de esos fondos, pero hay que correr y hay que hacerlo ya. Hay que correr, hay que hacerlo ya y hay que hacerlo bien. Hay varias preguntas que creo que es muy difícil responder a día de hoy y que dan un poco la medida de lo que está pasando en estos fondos europeos. ¿Qué iniciativa, qué sector, qué nueva demanda se ha cubierto gracias a las inversiones que han permitido estos fondos? Tenemos los PERTES famosos del coche eléctrico, que no ha terminado de traer todavía una fábrica o que no ha terminado de reactivar un sector. Estamos hablando de promesas respecto a la posibilidad de incrementar las actividades relacionadas con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que parece la única obsesión del gobierno, cuando el sector hostelero lo ha pasado fatal, cuando el sector hotelero también lo ha pasado fatal y hubiera necesitado quizá de un impulso, de un empuje. Parece que solamente Europa era el que necesitaba una ayuda en un momento determinado. Te ríes porque la ironía no se entiende en la radio, gracias a Dios nos ven también por YouTube. Estaba tratando de ser irónico. Me refería a ese rescate ultra, que era otra, plus ultra, otra de las rescatadas, pero el rescate de Europa, recordemos, y aceptadme el inciso, que fue concedido en tiempo récord por este gobierno y su concesión está también bajo investigación. Claro, no sabemos qué empresa ha crecido gracias a estos fondos, no sabemos qué proyectos han salido adelante gracias a estos fondos, cómo han dinamizado estos fondos el sector productivo en España cuando la productividad sigue por debajo, continuamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le damos la vuelta a esto, Santiago? Pues sin ánimo de ser teórico, el gobierno ha caído en la fatal arrogancia del Estado, del estatismo socialista, en el que piensan que son conocedores absolutamente de todo aquello que necesita un país sin ser conscientes de que ese conocimiento es disperso, que está repartido en el mercado y que si quieres hacer algo realmente tractor tienes que contar con todos los actores que intervienen y con todos los sectores que realmente tienen proyectos transformadores. Y a esa fatal arrogancia yo añadiría un capítulo de incapacidad. ¿Por qué? Porque antes de iniciar el plan contó con más de 700 proyectos que recibió el Gobierno a través de la primera manifestación de interés que sacó la Dirección General de Industria. Nunca nadie ha tenido un plano de todos los grandes proyectos en los que estaba trabajando el sector privado. Y a pesar de tener esa visión global del tejido productivo español y dónde iba su innovación y hacia dónde iban las nuevas tendencias productivas de nuestro sector productivo, de nuestro tejido empresarial, fue incapaz de articular sobre todo unos PERTES que realmente fueran tractores y con unas condiciones que facilitaran la participación del sector privado. O sea, si diseñas PERTES que a lo mejor no eran los más adecuados, te dejas fuera un PERTE textil que, por ejemplo, que podía haber dinamizado la parte textil, de cuero, de calzado, muy importante en muchos sitios de nuestro país, en muchas zonas de nuestro país. Un PERTE dirigido
al sector turístico, que tiene motivos para poder transformarse, con un peso importantísimo en el PIB, haber sido mucho más ambicioso en el PERTE agroalimentario y no dejar presupuestos y convocatorias residuales. Es que había elementos para de verdad haber traccionado diferentes cadenas de valor, la defensa, etcétera, y no haber perdido mucho tiempo y posiblemente pues perder una oportunidad. Entonces, o haber descendido, es decir, en vez de hacer unos PERTES diseñados desde un despacho en la Moncloa o en el Ministerio de Industria, haberse apoyado en las comunidades autónomas y haber hecho unos PERTES más pequeños en colaboración con los gobiernos autonómicos que sí que tienen el conocimiento de los polos tractores, de los hubs, de los clústeres que tienen en sus territorios. Y hubiera sido mucho más fácil movilizar fondos y sobre todo que hubieran tenido un efecto arrastre mucho más importante. Recuerdo yo ahora, estaba señalando yo al principio que tenemos muy poca memoria para algunas cosas, pero es que cuando se planteó la llegada de los fondos europeos, yo recuerdo una iniciativa o una propuesta, creo que fue del Partido Popular, ofreciéndole al gobierno la posibilidad de llegar a un acuerdo para montar una comisión de control o de transparencia del uso de esos fondos, que fue rechazada de plano, efectivamente, por el Ejecutivo, quizá porque gustaba de que fuera tan opaco como está terminando, como ha terminado siendo. Santiago, si del dinero que ha llegado, buena parte se ha ido en gasto público, gasto corriente, inversiones dentro del sector público, claro, a un liberal como yo se le ocurre pensar, hombre, si hubieran aprovechado eso para bajar al menos en la misma cantidad los impuestos que nos cobran, porque ya está siendo sustituido el gasto necesario que hubiera tenido que ser cubierto por los presupuestos generales del Estado vía impuestos o vía deuda, bueno, pues que reduzcan el gasto en ese sentido. O sea, si te lo están dando desde la Unión Europea, quítanoslo a nosotros, ¿no? No nos lo cobres, pero esto no va a pasar. Pues era una de las posibilidades que tenía. Está muy bien tirado la pregunta, porque es que era una de las herramientas que de hecho han utilizado otros países. O sea, que esto sí se ha hecho en otros países. Lo han utilizado para bajar impuestos y para dinamizar. Es una manera de que lleguen los fondos automáticamente a las empresas de nuestro país. Fíjate. Hubiera sido una manera directa de haberlo hecho, o haber implantado la mochila austríaca que el anterior gobernador del Banco de España hizo énfasis en su momento y que cuantificaba en 9.000 millones de euros. Se podía haber hecho una dotación inicial para haber avanzado hacia un modelo laboral o haber trabajado con el sistema de pensiones de una manera mucho más diferente a la que se ha hecho. Es decir, que ese es otro capítulo, ya no son las inversiones, sino el legado de reformas que nos ha dejado con una nefasta ley de vivienda, con un sistema de pensiones que es insostenible en el largo plazo, con un mercado laboral harto de maquillaje con tal de tapar los fijos discontinuos, sí, con salarios mínimos crecientes. Es que ni siquiera el legado de reformas ha contribuido a eso que hablábamos, a generar un país mucho más competitivo, sino todo lo contrario, a lastrar la competitividad, a generar más costes y a no permitir que la renta disponible de las familias y concretamente de los trabajadores pues sea mucho más holgada. Y en un gobierno que si ha presumido de algo, Santiago, es de haber multiplicado los ingresos vía impuestos durante todos los años que lleva. Es que año tras año marcamos récord de recaudación tras récord de recaudación y esto no redunda en que se reduzca el gasto, sino que le da al gobierno más ganas de seguir gastando todavía más y de seguir cosechando déficits. O sea, es una espiral brutal, ¿no?, en la que nos ha metido, al mismo tiempo que las empresas españolas lo pasan mal, que cada vez hay menos dinero, que por mucho que nos digan que el crecimiento económico del PIB es fantástico en España, no deja de crecer por un aumento poblacional y por un incremento brutal del gasto público, pero las empresas ni son más productivas, ni pueden pagar mejores salarios, ni pueden contratar a más personas, ¿no? Tenemos precariedad y cada vez salarios más bajos, menos poder adquisitivo, ¿no? Totalmente. Y con un añadido más. Además de todo eso que matizas muy bien, es que ni siquiera estos niveles de recaudación y de gasto público récord han sido capaces de generar, desde una óptica socialista, una redistribución de la riqueza que eliminara pobreza y que disminuyera nuestras tasas de pobreza y de pobreza infantil. Es decir, sino todo lo contrario, es que además están siendo ineficientes. Lo que están generando es más dependientes, que es lo trágico de toda esta situación. Es decir, que tenemos un sector privado, productivo, al que se está cada vez sumiendo más impuestos y más cargas impositivas y ni siquiera son capaces de hacer un uso eficiente de esos recursos y disminuir las desigualdades, sino todo lo contrario. Es decir, es que es tremendo. Santiago, ¿qué crees que va a pasar de aquí en adelante? ¿Crees que se va a poder desbloquear ese quinto pago?
que vamos a empezar a cumplir, que se va a presentar un plan que nos compre la Unión Europea. ¿Crees que desde la Unión Europea, entiéndanme bien y acéptenme la expresión coloquial, el bocinazo que nos va a dar va a ser cada vez mayor? ¿O crees que esto en la Unión Europea tampoco interesa echarnos una bronca muy grande para que no se note que hemos sido los que más pedimos al principio? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, por una parte, la Unión Europea tiene que conjugar la seriedad del final del plazo de agosto de 2026 con no perjudicar la oportunidad que suponían estos fondos para el conjunto del tejido productivo europeo. Me explico. Es decir, va a tener que articular alguna forma para que aquellos proyectos que están en marcha y que por diferentes circunstancias, y como se ve en la comparativa de todos los países, no solo España está en la cola, pero que hay otros países que todavía no están movilizando los fondos como deben, se pueda estudiar la manera de poder prorrogarlo reuniendo la unanimidad de todos los países, que es algo complejo, pero dando algo de flexibilidad para que esta oportunidad no se pierda, porque ya no solo es España, sino el conjunto de la Unión Europea se está jugando mucho en un contexto geopolítico tremendamente complejo. Entonces, mi sensación es que podemos previsiblemente a lo mejor ver algún tipo de prórroga, no sé si de 12 meses, de 14 meses, de 18 meses, pero tendría que ser para proyectos muy, muy maduros y muy avanzados y que corrían el riesgo de no finalizarse a tiempo, es decir, no para cuestiones que estén muy verdes y muy poquito iniciadas, sino para cuestiones que ya estén muy avanzadas y que de verdad haya riesgo. A lo mejor hay que articular algún tipo de flexibilidad, insisto, que conjugue esas dos cosas, ¿eh? Es decir, el mantener una seriedad de que los objetivos hay que cumplirlos y que los plazos hay que respetarlos, pero por otra parte no echar por tierra proyectos que a lo mejor necesitamos que lleguen a término. Es curioso, ¿no?, que tengamos que estar haciendo programas de estas características con esos fondos Next Generation o esos fondos europeos en un contexto en el que normalmente no solemos meter en la coctelera el informe Draghi, pero no estaría de más traerlo a colación, entre otras cosas porque Draghi lo que decía era que hacía falta mucha menos burocracia, que hacía falta mucho más dinamismo en Europa y que hacía falta una inversión muy grande en Europa para podernos poner a nivel competitivo y productivo de nuestros rivales, que nos hemos dormido en los brazos de la regulación y la sobreregulación y la sobredimensión del sector público, y que aquí lo que hay que hacer es ponerse las pilas. Hombre, pues con este dinero de los fondos Next Generation, de los fondos europeos, bien podrían haber servido a ese fin que apuntaba Mario Draghi en su informe, pero los está desperdiciando de una manera brutal. ¿Podríamos dar este titular, Santiago? ¿Se están desperdiciando de una manera increíble los fondos europeos? Se podría dar ese titular porque, uno, no se están aprovechando los que ya recibimos, y dos, los que estamos usando no se están usando con el grado óptimo con el que se podrían estar utilizando, con lo cual sí se puede dar ese titular, por esos dos factores. Mal aprovechamiento de lo que realmente tienes y no ser capaz de movilizar lo que ya has recibido. O sea, si hemos recibido 48.000 millones de euros, ¿cómo es que estamos todavía con 32.000 millones gastados? Pues porque estarán mirando qué partida de gasto corriente necesitan para poder habilitar el resto del que ya ha llegado. Santiago Sánchez, te agradezco muchísimo que hayas querido venir con nosotros a analizar en profundidad esta problemática y que nos va a dar cita en más de una ocasión próximamente, aunque yo creo que la siguiente vez que tire de ti va a ser para volver a hablar de lo de Europa, que también te lo sabes muy bien. Muy bien. Santiago, millones de gracias, como siempre. Un placer, encantado. Un gusto. Rubén Folguera, ¿qué recital nos ha dado Santiago Sánchez con este problema de los fondos europeos? Así es, al fin y al cabo, ha puesto los puntos sobre las IES y ha señalado la importancia, ¿no?, de que el Estado, en este caso, que se encarga de pues gestionar y tratar de dinamizar la economía en un contexto como fue el de la pandemia de coronavirus, en el que la actividad económica cayó a plomo en todos los sectores, pues primero se ha fiscalizado, en nuestro caso por la Unión Europea, y luego lleve a cabo una diligencia especial, porque claro, si se financian con los impuestos cantidades tan grandes como la que ha estado hablando Santiago, naturalmente no se pueden desperdiciar como se está haciendo. Es tremendo, pero bueno, Rubén, lo que es inexorable es el reloj. El reloj marca que quedan apenas 8 minutos para el boleto de la 1 y que es la hora de abrir la página de mercado.
Página de mercados que pasa por asuntos de mucho interés y de mucha trascendencia, como esas reuniones, esas negociaciones entre Estados Unidos y China, que vamos a analizar enseguida con nuestro analista de cabecera en el día de hoy. Pero antes, déjenme dibujarles la situación que está atravesando el IBEX 35 en este momento, en el que podemos decir que pocas veces se ha visto tan plano, un 0,01% arriba. 14.252 puntos para nuestro principal indicador, con SACIR, Puig, Brands y Repsol entre las compañías que más suben, y Bankinter, CaixaBank y Banco Santander entre las que más bajan hasta ahora. Están sufriendo los bancos con especial incidencia en el día de hoy. Pero estábamos señalando que la actualidad pasa, y estas tablas en los mercados pasa porque los analistas nos dicen que los inversores están esperando a ver qué pasa entre entre las negociaciones entre Estados Unidos y China. Tengo conmigo al teléfono ya a Verónica Llera, una de nuestras principales analistas. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, Luis Fernando. Un gusto tenerte Con Ánimo de Lucro. Tú, como analista, como observadora diaria de todo lo que pasa en los mercados, ¿crees que de verdad está detrás de estas tablas en los mercados, de esta situación casi de descanso, de espera, de incertidumbre, precisamente el resultado de esas negociaciones entre Estados Unidos y China? ¿Están esperando los inversores a ver en qué acaban para tomar la decisión de comprar o vender determinadas empresas o sectores? A ver, yo creo que aquí hay varios factores. Efectivamente, si estamos claramente en un momento de esperar y ver. También hay que poner en perspectiva la recuperación que ha habido bastante en V en prácticamente todos los mercados, y desde luego, bueno, pues por una parte están las negociaciones entre China y Estados Unidos, que de momento, bueno, pues estamos viendo que avanzan de forma positiva, pero no dejan de añadir, digamos, incertidumbre geopolítica a los mercados. Y por otra parte, yo creo que no hay que olvidar los factores internos en Estados Unidos, que también cada vez pues están preocupando más, que son más enfocados a la macro, digamos, tanto en la parte denominada como soft data, ¿no? Los indicadores adelantados, que hablamos siempre de confianza, de sentimiento de inversores, que empiezan, que llevan una evolución bastante negativa, aunque hemos visto ciertos repuntes últimamente, y bueno, pues el traslado de esta información, de estos datos a los denominados datos más duros, que pueden ser pues, un consumo que estamos viendo que puede mostrar cierta debilidad, un mercado laboral que empieza a mostrar ciertas fisuras, y sin embargo pues esta disonancia, digamos, entre esta situación, ¿no?, la incertidumbre geopolítica, comercial, y toda la debilidad que podemos estar viendo en ciertos datos, indicadores económicos, pero sin embargo, bueno, hemos visto una recuperación de las bolsas estadounidenses que están volviendo a máximos, ¿no? Entonces, este desacople, ¿qué lo puede explicar? Bueno, pues en ciertos momentos también, sobre todo, lógicamente, la concentración de las subidas por las composiciones de los índices, y fundamentalmente pues una complacencia también por parte del mercado de cara al entorno a tipos de interés, y bueno, pues un recorte de tipos por parte de la FED en el caso de Estados Unidos, y bueno, vemos pues cómo se ha ido cumpliendo también por otra parte la hoja de ruta en Europa, con una hasta ahora una política monetaria pues mucho más acomodaticia, ¿no? Entonces, bueno, esto desde luego ha soportado el apetito por los activos de riesgo, lo cual, como siempre, pues no significa que estemos exentos de posibles correcciones. Correcto. Entonces aquí... Sí, perdón. Dime. No, digo, habrá que ver si los datos macro no acompañan y las negociaciones en China se tensionan, o las negociaciones comerciales en general se tensionan, pues será razonable ver tomas de beneficios. Y sin embargo, si el mercado mantiene la confianza en un entorno de tipos favorable y los beneficios empresariales acompañan, de producirse correcciones tras estas subidas, desde luego lo que serán oportunidades de entrada más que un cambio de tendencia del devenir de las bolsas.
Fíjate que hemos estado hablando estas semanas atrás, Verónica, en varias ocasiones de la incertidumbre que genera ahora mismo Estados Unidos, de los problemas que se pueden esconder detrás de las valoraciones que están teniendo los bonos norteamericanos, tanto el 10 años como el 30 años. En fin, estamos con un país, con una potencia, en este caso, llamada a liderar la economía mundial y que se encontraba sumida en la más profunda incertidumbre por esa guerra arancelaria que iniciaba Donald Trump y que hacía que se precipitaran las bolsas de una manera incruenta. Nos encontramos varias semanas después de ese día de la liberación en el que Donald Trump puso patas arriba el statu quo que teníamos comercial en todo el mundo y que se desplomaron los mercados de una manera brutal, pero aún no habiendo desaparecido esa incertidumbre, lo que nos encontramos es que el mercado norteamericano vuelve a estar en máximos. Tenemos al S&P 500 en máximos de antes de esa caída fuerte de los mercados por el día de la liberación. ¿Esto nos indica algo? ¿Siente el mercado que la economía norteamericana sigue estando llamada a liderar el crecimiento mundial? ¿O cómo debemos interpretar esta posición del mercado americano? Y me lo tienes que contar en 30 segundos. Perdona, Verónica, nos quedamos sin tiempo. Pues bueno, como bullets es cierto que ese desacople, como hemos comentado, pues al final no está reflejando del todo los riesgos que están encima de la mesa. Al final, yo creo que en este sentido es muy importante destacar que como inversor europeo, la situación sobre todo del dólar a día de hoy y la repercusión que tiene la búsqueda de rentabilidades con el underperformance que está manteniendo los índices estadounidenses con respecto a los europeos, pues bueno, resta bastante atractivo en cuanto a asignar mayores inversiones actualmente al otro lado del Atlántico. Bueno, pues estaremos muy pendientes, en cualquier caso, de si alguno de estos puntos que has puesto encima de la mesa cambia en los próximos días y meses, y aquí lo vamos a analizar como siempre. Verónica Llera, millones de gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Y nosotros nos vamos al boletín de la 1 y regresamos aquí en Con Ánimo de Lucro. 1:05, 12:05 en Canarias. Continuamos en Con Ánimo de Lucro en la sintonía de Es Radio Libre Mercado, en streaming de Es Radio, también en el directo de YouTube, y por supuesto si nos escuchan en diferido lo estarán haciendo a través de podcast o en el vídeo que queda en el canal de YouTube en Es Radio. Momento el que vamos a emplear ahora en esta sección del programa para poder hablar con alguien que yo tenía muchas ganas de volver a traer aquí a Con Ánimo de Lucro, que es el director de inversiones de Cibislen, Alejandro Labori. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Inversiones en real estate. Eso es. Eso es. Cibislen, tengo que decir que muchos de los oyentes nos han estado preguntando cada día más por vosotros, porque como solemos decir en Con Ánimo de Lucro, es una de las grandes alternativas que existen ahora mismo en España para una de las inversiones que más ha gustado al español. ¿Cuánta gente, Alejandro, no nos habremos cruzado tú y yo por nuestra vida que nos ha dicho, ay, si yo tuviera dinero me compraría un piso y lo pondría en alquiler? Ay, si yo algún día tengo dinero, ¿qué haría yo con dinero? Me compraría 3 pisos. Bueno, pero nadie nunca, o mucha gente, pues no tiene esa suerte de poder decir, pues venga, me voy al banco, me pido una hipoteca, me compro un piso, lo arreglo, lo pongo en alquiler y le saco rentabilidad. Es que hoy, gracias a la tecnología y gracias a iniciativas como la vuestra, es posible participar de la rentabilidad que ofrece el mercado inmobiliario sin la necesidad ni de tener el dinero para dar una entrada para un piso, ni de incurrir en todos los riesgos y problemas que entraña la inversión que acabamos de describir, ¿no? Porque al final, si te compras una vivienda, te tienes que hipotecar. Claro. Eso ya es una deuda que tienes. Y es un riesgo, porque es una deuda que no puedes impagar. Y es un riesgo que además adquieres a 15, 10... Bueno, y una entrada grande años, también, sobre todo. Una entrada grande.
tienes una vivienda por la que tienes que pagar impuestos, que tienes que asociar gastos como un seguro, como los consumos, como la comunidad, etcétera, y riesgos que entraña ahora mismo en España, especialmente el mercado del alquiler de vivienda. Sin embargo, a través de algo tan raro como el crowdlending inmobiliario, que ahora vamos a explicar en qué consiste, podemos no exponernos a la rentabilidad del negocio inmobiliario, sino a una rentabilidad mayor del negocio inmobiliario de la que implica el alquiler de vivienda, ¿no? Bueno, claro, porque al final esto es promoción inmobiliaria que al final tiene un poco más de riesgo que el alquiler tradicional como tal, o sea, es otro negocio. Pero sí, desde 250 euros ya se puede invertir. Y tú decías que es raro el crowdlending, pero bueno, es verdad que cada vez menos raro, ¿no? Y la gente ya lo entiende y cada vez yo más creo que la el gente se anima. concepto, lo que significa, yo creo que es fácil de entender. Lo que pasa es que es verdad, y estarás conmigo en que tú a mucha gente dices, esto es crowdlending inmobiliario, y dices, uy, madre mía, ¿eso qué es? No, claro que sí, pero es verdad que cada vez se está, digamos, implantando más y la gente es más consciente de lo que es y de las oportunidades que ofrece. Que al final es lo que tú decías, invertir en el sector inmobiliario vía deuda desde 250 euros. Y nosotros lo que hacemos es agrupar todas las inversiones de esos ahorradores y dejárselas al promotor vía deuda con una garantía hipotecaria real detrás a un tipo fijo, que suele ir entre el 10 y el 12% anual, y a un plazo también fijo que suele estar en torno a los 15 meses más o menos. Básicamente lo que está haciendo el inversor es prestarle dinero a un promotor inmobiliario. Exacto. En una fase de la promoción que no tiene acceso a la financiación bancaria. Exacto. Y ahí aparece Cibisland. No, promotor, tú que eres bueno, que te estudio y que sé que me lo vas a devolver, te voy a prestar este dinero. ¿Y cómo te lo voy a prestar? Pues abro la puerta a todos los inversores que desde 250 euros pueden invertir en este proyecto. Correcto, hemos explicado el crowdlending inmobiliario. Ahora viene lo que más me gusta a mí. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos novedades? ¿Podemos anunciar alguna? Bueno, mira, justo acabamos de anunciar una novedad hace media hora para un proyecto en la provincia de Alicante, en Torrevieja. Está al sur de Alicante, cerca de la playa. ¿Costero encima? Sí, bueno, cerca de la costa para hacer 7 chalets. Entonces, un promotor que va a comprar el suelo con nuestra ayuda e incluso le vamos a financiar también la obra. Y de hecho es una ubicación que, aunque sea un poco secundaria, está funcionando muy bien. Ya hemos financiado a este promotor una vez y ha devuelto más del 60% del primer préstamo de manera anticipada, y ahora es un segundo préstamo que hacemos con él. Además, mira, antes de arrancar ya tiene, por ejemplo, 5 de las 7 viviendas reservadas. En este caso. Ostras, lleva ya más del 50% de la promoción vendida. Más del 50% vendida y tiene la licencia ya. Entonces nosotros le acompañamos a comprar el solar y le financiamos la obra. ¿Por qué no va con el banco, no? Que podrías decir, oye, y con todo esto tan avanzado, ¿por qué no va con el banco? Ya me anticipo a tu pregunta. Sí. Pues porque al final nosotros le damos un acceso al capital mayor que el banco. O sea, por ejemplo, en este caso el banco le financiaría la obra, le dice, oye, mira, pues tú compras, ayudaría a comprar el suelo. Tú compras el suelo y yo te voy financiando la obra poquito a poco, o sea, porque el banco al final, a medida que tú avanzas, te va soltando capital. Claro, va liberando dependiendo de las partidas. Claro, es que nosotros también lo hacemos eso, liberamos el dinero poco a poco según las partidas, pero le decimos, oye, y además te ayuda a comprar más o menos la mitad del suelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces se le da una parte al principio para escriturar el suelo y luego poco a poco, según va avanzando la obra. Pero es muy buen proyecto, pues es un promotor que ha demostrado ser serio con nosotros, ya ha devuelto la mayoría del primer préstamo y lo va a repagar a tiempo porque va súper en plazo. Y un proyecto con todos esos hitos, ¿no? De ventas, licencia, ubicación demostrada, promotor con solvencia demostrada. Entonces, pues un muy buen proyecto. Y además, ahí en la provincia de Alicante, fantástico. Importante. ¿Qué rentabilidad estamos ofreciendo en este proyecto? Pues mira, en este es un 10,75 anual, ¿vale? Que sería más o menos un 13,5 en 15 meses. En 15 meses un 13,5. Y en 15 meses. O sea, Sí. que si yo que ya estoy registrado en Cibisland, entro ahora, veo me gusta, puedo invertir y dentro de 15 meses recupero el principal más un 13%. Eso es. Esto es fantástico. Y ahora mismo, para todo aquel que nos esté escuchando y que quiera aprovechar esta oportunidad, si le da tiempo, porque suelen completarse en muy poquito tiempo. Pero sí le daría tiempo, porque esto sale el jueves a financiarse, hoy es martes, pues sí, normalmente... O sea, que esto arranca el jueves. Lo hemos anunciado hoy y claro, siempre hay que dejar un plazo de días, en este caso hay un par de días para estudiar la documentación. Para estudiar toda la documentación, subimos todo, o sea, a modo resumido y abreviado, pero se puede ver todo. Y el jueves, digamos, que se abre para invertir. Bueno, pues entonces, como tenemos tiempo, vamos a explicar los pasos que hay que dar. Primero, registrarse en la web de Cibisland, www.cibisland con v y terminado en d.com. Exacto.
entramos en la web y nos registramos, que es gratuito. Sí, bueno, sí es gratuito y te pide pues el DNI, algunos datos pues como dirección y demás, que es totalmente gratuito, y a partir de ahí te aprueban la cuenta y tienes que recargar, digamos, tu wallet virtual, ya sea pues con tarjeta o una transferencia, para tener, digamos, los fondos listos para invertir. Entonces, con eso ya el jueves podrías invertir. Entonces, nos registramos, hacemos la transferencia para tener ahí el líquido que vayamos a querer invertir. Sí, mínimo 250 euros. Mínimo, fíjate que mínimo. No estamos hablando de 5.000 No, ni de 10.000, no. 250 euros. Y tenemos acceso a la promoción que va a salir el jueves. Entonces ahí podemos ver toda la documentación, ¿no? En la due diligence que habéis hecho Exacto. vosotros la tenéis completa. Exacto. ¿Dónde es ubicación? No sé si planos. Sí, todos, proyecto. planos, renders, el proyecto, el track record del promotor, incluso las cuentas anuales, las últimas cuentas anuales del promotor. Solemos subir pues la tasación también pues para chequear, ¿no? Pues el promotor dice, oye, yo voy a vender por 3 millones. Pues oye, ¿qué dice un independiente de esto? ¿Se vende por 3 millones? Sí, no, en este caso no aplica tanto, ¿no? Pues porque está casi todo vendido, pero bueno, pues toda la documentación para que puedas invertir con certeza, digamos. Correcto. Y una vez veamos si nos convence este proyecto o no, lo que podemos hacer es esperar al jueves, a la hora que vayáis a abrirlo, y en ese momento darse prisa, ¿no? Ha habido, Sí. ha habido promociones, ha habido financiaciones que habéis cerrado en cuestión de minutos, ¿no? Sí, la realidad es que hay mucha demanda por parte del inversor y los proyectos se cierran muy rápido. Entonces sí recomendamos pues estar atentos, porque al final, si no, pues se completa muy rápido y se pasa, pero es verdad que nosotros sacamos una oportunidad prácticamente todas las semanas, entonces tampoco pasa nada. Para aquel que nos esté escuchando y diga, va, ya se están tirando el pisto, yo no veo a tanta no. gente estando, pero no es como las entradas de Bruno Mars o de Bad Bunny, ¿no? Este que lo está llenando ahora todo, que están ahí todo el mundo. No, pero uno de los secretos que hace que esto sea como es que la mayoría de la gente que invierte una vez con vosotros repite Sí. y está muy pendiente de cada una de las promociones que sacáis, ¿no? Sí, o sea, prácticamente el 70% de los inversores repiten. ¿Por qué repiten? Pues porque, bueno, nosotros llevamos ya 8 años operando desde el 17, estamos regulados por CNMV, hemos financiado ya más de 150 millones de euros y hemos devuelto ya más de 50 millones de euros a los inversores, tanto en principal como en intereses y demás. Entonces, pues muchos inversores ya han invertido, ya han recuperado su inversión, ya han conseguido retornos y al final, pues cada vez se van animando más. Correcto. Y luego otra cosa bonita que tienen estos proyectos, que es que son cosas que puedes ver y tocar. Sí, sí, sí. O sea, el que nos esté escuchando desde Alicante y conozca la zona, anda, pues mira, pues sí es muy buena zona. Pues fíjate, ahí claro, normal que ya estén reservados tantos. Oye, ¿y yo puedo participar de esta promoción inmobiliaria? Sí, siendo acreedor, en este caso, siendo uno de los que presta el Exacto. dinero. Es una renta fija inmobiliaria a un plazo muy corto, porque al final Sí. 15 meses es un plazo corto, y con unos rendimientos de doble dígito, es que no se puede pedir más. Sí, la Garantía verdad, hipotecaria. sí, es una y inversión interesante. Auditados por CNMV con todas las garantías. Eso es. Lo importante es decir eso, que al final la garantía hipotecaria nos da mucha seguridad. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto de este proyecto, el préstamo creo que es 1,2 millones, más o menos, y el volumen de ventas, o sea, es decir, la tasación, que también va acorde, de esas casas terminadas es como de 2,8 millones. Entonces, que en realidad tenemos una exposición como del 40% a esas casas terminadas. Con lo cual el Entonces, margen de seguridad es enorme. Es muy alto. O sea, sí, sí. Pues no se puede pedir más, Alejandro. Decirle a la gente que piense en esta alternativa para sus ahorros y sus inversiones, y que entren en cibislend.com y resuelvan todas sus dudas. Eso es. Alejandro, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Seguimos con ánimo de lucro, aprendiendo de aquellos que han dejado un legado, no solo intelectual y literario, sino también de mucho conocimiento. Por eso, con Rocío Recio, del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, tratamos de aprender todas las semanas de los más grandes. De ellos aprendí. Rocío Recio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Y hoy nos traes, Bueno, no a uno de los más grandes, puede ser que al más grande. El más grande sin duda, que es nuestro queridísimo Warren Buffett. Sí. Y os traigo una frase además un poco chistosa, diría yo, pero que le pega mucho. Le pega mucho y nos recuerda a todos algo muy importante, ¿no? Y es la siguiente. Dice, Wall Street es el único lugar donde la gente llega en un Rolls Royce a pedir consejos a los que viajan en el metro. ¿Qué se esconde detrás de esta frase, Rocío? A ver. Pues mira, básicamente, Luis Fer, y resumiendo muy rápido, yo creo que lo que nos dice es que en el mundo de las inversiones, directamente, las apariencias engañan.
Sí. Y como cada una de las frases que os traigo aquí cada lunes, no solamente esto es aplicable, yo diría, al ámbito en concreto, en este caso en el mundo de las inversiones, es aplicable a cualquier ámbito de la vida, o sea, profesional, personal, económica, de inversiones, es decir, no todo lo que reluce es oro, básicamente. Sí. Vendría a ser el resumen. Y luego, que es verdad que en el mundo de las inversiones, vosotros lo sabéis perfectamente, resulta muy curioso cómo aquellos que llegan en Rolls Royce, es decir, aquellas grandes fortunas, necesitan consejo, necesitan la opinión, necesitan el conocimiento de aquellos que sueñan con alcanzar esas cantidades, pero que todavía están en proceso, pero que sin embargo tienen conocimientos que el rico necesita para mantener su patrimonio y hacerlo crecer con el tiempo. Claro, aquí cabría decir, hombre, si tienen los conocimientos, ¿por qué siguen viajando en metro? ¿Por qué siguen estando ahí? Bueno, pues porque ganar dinero, conseguir un buen patrimonio es algo que se consigue con tiempo. No es una cosa de hoy para mañana. Y bueno, y estará al que le guste realmente, oye, que disfrute viajar en metro, a pesar de que tenga ese dinero. Yo creo que lo importante es que no siempre, o lo que esconde Buffett en esta frase, es que no siempre el que habla de una forma más elegante o de una forma más correcta, o el que viste de la mejor manera, o el que tiene la oficina más grande con las vistas a no sé dónde, es el que finalmente sepa invertir mejor, o el que tenga esos mayores conocimientos, sino como bien decías tú, al final muchas veces, oye, pues prefieren pedir ese consejo, esa opinión, pues a esa persona pues que realmente no tiene esos lujos, ni viste de aquellas maneras, ni habla de aquellas formas, pero realmente tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces, y yo creo que aquí una de las cosas más importantes y de las cuales estoy completamente de acuerdo es que los verdaderos expertos, es decir, los que realmente saben, para mi punto de vista, son discretos, son pacientes, tienen... No les gustan los Rolls Royce. No les gustan los Rolls Royce, es decir, es otro tipo de perfil, ¿no? Y tienen sobre todo, pues, hoy un sentido común, o les predomina ese sentido común más que el showman, ¿no? Correcto. Que pueda haber detrás. Y yo creo que Buffett, pues oye, se refiere a eso. Vivimos en una era, desde luego, que hay muchísimos influencers, youtubers, magos de las finanzas que quieren, oye, que te quieren facilitar y te quieren regalar ese hazte rico rápido, de una manera muy rápida. Y Buffett, que es uno de los hombres más ricos precisamente del mundo, nos sugiere todo lo contrario. Oye, desconfía de ese brillo, de ese valor de la consistencia y oye, pues sobre todo, pues fíjate en lo que es la disciplina, en ese conocimiento crítico que pueda tener ese inversor, ¿no? No te fíes tanto de esa apariencia y oye, ve un poquito más allá, ¿no? Da una vuelta de tuerca más para acercarte a esa realidad. Me recuerda a mí esta reflexión de Buffett mucho también a muchas de las enseñanzas que tiene Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre. Eso es. Es oye, fórmate, no quieras aparentar. Y luego con un fenómeno que estamos viendo cada día más, y más en redes sociales. Nosotros además que estamos en el ámbito de la divulgación, vosotros desde Cobas, con amigos, con los compañeros de Value School, nosotros desde Tu Dinero Nunca Duerme, con los cursos que tenemos, el darte cuenta de cómo hay muchos que quieren vender sus cursos, sus formaciones, sus coaching, enseñándote el Ferrari, enseñándote el Lamborghini, la mansión, con su super piscina, un estilo de vida absolutamente de opulencia, y dices, pues mira, a lo mejor de ti me voy a fiar menos y me voy a fiar más del que me vende algo que sé que es bueno, aunque parezca más aburrido y que no es... No me estás vendiendo el éxito inmediato, sino me estás vendiendo el éxito seguro a largo plazo, ¿no? Esto es una de las enseñanzas que hay que coger. Y por supuesto, Rocío, Buffett. Buffett, que ha sido noticia recientemente. Aquí le dedicamos un programa, también en Tu Dinero Nunca Duerme, con los amigos de Value School, a esa gran figura que ha sido Warren Buffett y que ahora ha dado un paso atrás. No va a vender ni una sola acción de Berkshire. De hecho, mira, yo te voy a confesar algo que he hecho a título, por supuesto, personal, y lo he hecho más como algo de principios, como una declaración de principios, más que como un acto especulativo, y ha sido comprarme una baby Berkshire,
por sentirme parte de ese gran legado bueno. que va a dejar Buffett. Es algo simbólico. Y bueno, pues en mi cartera, que como sabes está compuesta básicamente de fondos de inversión, en ese pequeño apartado que tengo de liquidez para, bueno, hacer alguna cosita, digamos, un poco al margen de lo que es la ortodoxia y la disciplina en mis inversiones que tengo que llevar a larguísimo plazo, he comprado una acción de Berkshire que pretendo dejar ad eternum en mi cartera. Y es que de Buffett se aprende en muchas cosas. Sí. Yo creo que debe ser de los pocos maestros de la inversión cuyas cartas anuales son religión. Muchos lo tienen, pero religión a nivel global. Global, totalmente. Sí. Que Omaha sea un sitio de peregrinación Sí. para tantos, ¿no? No, es tremendo. La verdad es una bonita decisión la que has tomado a nivel personal, porque yo creo que, como bien decías, es un grande. O sea, yo creo que no... A ver, hay muchas equiparaciones, ¿no? a Buffett, ¿no? Pero yo creo que sin duda es el más grande a nivel de inversión. De él hemos aprendido muchísimo, han aprendido muchísimos también grandes inversores, y yo creo que nos deja un legado muy bonito. No, yo creo que dentro de vuestro equipo de inversiones, que sigue estando a la cabeza Paco García Paramés, a quien se le comparan, Sí, siempre ha a eso tenido me el San refería. Benito del Warren Buffett Buffett español. Sé que lo odia, que no le gusta nada que le Por digan eso. eso, no porque odia a Buffett, sino porque no le gusta las que le comparaciones, pongan claro. ese mote, por así decirlo, ese apodo. Pero sí es cierto que en el equipo Buffett es uno de los grandes referentes, ¿no? Sin duda, a la hora de tomar decisiones, o sea, digamos que va muy en línea nuestra filosofía de inversión, por no decir que es la misma a la que él, bueno, pues ha aplicado durante todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de él hemos aprendido mucho, seguiremos aprendiendo. Intentaré, en la medida de lo posible, rescatar este tipo de frases tan divertidas como, bueno, pues como la que os he traído hoy, ¿no? De este rico que llega en ese Rolls Royce a pedir consejos precisamente a aquellos que viajan en metro, ¿no? Entonces, nos ha dejado, ya te digo, un legado muy bonito. Yo creo que seguiremos aprendiendo de él, sin duda. Y que nos dure todavía muchos años. Que nos dure muy mayor, pero que años. dure muchos años. Una cosa es que por se haya favor. retirado del mundo profesional, pero por favor que nos dure muchísimo, porque realmente se aprende de él. Se aprende de él siempre. Y seguiremos aprendiendo, aunque se haya retirado, estoy convencida. Fíjate, un personaje como Buffett, que de la nada ha creado un imperio espectacular, un imperio que en capitalización está por encima, creo, del 1,2 billones. Billones a la española, Sí, no sí, billions, sino billones Eso es. de dólares, casi el PIB español. Que le reporta 40.000 millones de euros en beneficios cada año. Sí. Y es un señor que sigue viviendo en su casa de Omaha, que sigue comiendo en el McDonald's porque le encanta, que sigue bebiendo Coca-Cola, que no aparece en ningún sitio con Lamborghinis, ni cenando en restaurantes de lujo, ni... O sea, es una persona que mantiene sus principios, sus gustos, no los ha cambiado nada con esto, y que ha sido un adicto al trabajo hasta el último día, en el que ya, pues hombre, con 94 años todos entendemos que tendrá ciertos achaques que no le permitirán seguir adelante, ¿no? Podemos hacer, y ya que estamos hablando de Buffett, pues oye, pues como pues para poder recordarle bien, ¿no? Un pequeño homenaje en vida. Exacto, homenaje, no me salía la palabra, perdóname. Un homenaje en vida. 10 mandamientos, ¿no? Como, bueno, pues para poder invertir como este gran genio. Sí. El primero de ellos, y yo creo que el más fácil, es invertir precisamente en lo que entiendes, es decir, no irte a cosas pues que no entiendes, complicadas, etcétera. El segundo sería compra negocios, no acciones, ¿vale? Otro también importante. El tercero sería piensa en el largo plazo. El cuarto, busca empresas que tengan fosos defensivos, el concepto moat en inglés. El quinto sería comprar con un margen de seguridad elevado, eso te evita pues, caer en trampas de valor. El sexto sería evita la deuda. El séptimo, controla tus emociones y sigue un plan. Sí. El octavo, ignora el ruido, es decir, deshazte de todo lo que es esa moda, tendencia y abstráete de ese ruido del mercado. El noveno, vigila los costes de intermediación. Ojo, que este también sería uno de los más aplicables para el día a día de cualquier pequeño inversor. Y el último, y yo creo que el más importante y el resumen de todos,
sé paciente. O sea, es un último consejo que desde luego está ligado a la visión a largo plazo, el control emocional, la búsqueda de negocios y no de los famosos pelotazos, ¿no? Por así decirlo. Método y disciplina o la ruina, que es una frase que le escuché al director de Cobas, a Gonzalo Recarte, que me encanta porque creo que es lo que mejor resume el éxito en el mundo de las inversiones. Rocío, muchas gracias por traernos al maestro Buffett. A vosotros, como siempre, un placer. Y hasta aquí el programa de hoy, amigos. Espero que hayan aprendido y disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros. Y aquí les espero, como saben, todos los días a partir de las 12 de la mañana en la sintonía de Es Radio, Libre Mercado. Para quienes nos escuchen a través de la FM, por supuesto, en directo en YouTube y también en diferido en el canal de Es Radio en YouTube. Ahí nos encuentran con ánimo de lucro todos los días. Por cierto, también en podcast. No tienen excusa, nos pueden encontrar allá donde quieran. Un fuerte abrazo, amigos.